Hoy hablamos de migrantes y migraciones de la mano de Michelle Aguilar Panchi. Ella nació en Quito y a una tierna edad se trasladó a vivir a Barcelona junto con su hermano y sus padres. Nos cuenta muchas cosas, muchas vivencias de lo que le ha sucedido y más encima en su segunda migración a Alemania. Quédate y hablamos de este hermoso podcast. Chévere que hayas llegado. Soy Benjamín Villagrán y esto es Ecuador Podcastero, donde cada día comparto reseñas, opiniones y noticias del mundo del podcasting. Desde 2018 vivo el podcasting en Ecuador y en más o menos 15 minutos te doy herramientas, buenas prácticas y aprendizajes para transformar tus ideas en un podcast que conecte. Comencemos. Ya he comentado en varias oportunidades que yo descubrí el podcasting en el año 2017 escuchando Radio Ambulante y a partir de ahí me surgió un hambre, un deseo por conocer todo lo que tenga que ver con esto que es el audio enlatado, el audio digital, y dando vueltas por internet buscando en forma desmesurada todo aquello que yo pudiera escuchar, me encontré con un podcast ni de aquí ni de allí. No recuerdo cómo fue que llegué a él, pero de todas maneras en ese tiempo ese podcast estaba alojado en iVoox y seguramente moneando por ahí y por allá me encontré con este podcast que realmente es una delicia para aquellos que están interesados en temas que tienen que ver con aspectos sociológicos y de vivencias. Es un podcast hecho por Michelle Aguilar Panchi. En esa época Michelle Aguilar era una jovencita que estaba terminando el colegio. Hoy en día ya es una profesional, entiendo que del área de las humanidades, de la psicología, y tiene una trayectoria hecha en estudios de posgrado en Alemania. De hecho, su podcast, que es un podcast que tiene 4 temporadas, pero apenas 40 episodios publicados, es un podcast que da cuenta un poco de su propia vida y de sus expectativas al respecto de lo que va a ocurrir con la forma en que ella puede aproximarse a un mundo que le es tan extraño. Es una cosa curiosa, puesto de que tú escuchas a Michelle hablar y suena tal como suenan los españoles, pronunciando las es, las s, las zetas, las s y todo muy claramente identificado y usando los giros idiomáticos propios de la península ibérica. Ella ya se despegó de nuestras formas de hablar, nuestros modos y nuestros dichos. Pero obviamente el sentido de lo que ella hace tiene un profundo fondo ecuatoriano. Nacida en Ecuador de padres ecuatorianos que tuvieron que emigrar por la crisis económica de fines de los años 1999. Ahí hubo la dolarización y hubo un proceso de descapitalización popular tremendo. Esa situación los obligó a salir del país y a buscar nuevos horizontes, en este caso en Cataluña, en España. Entonces, no podemos pedir de que Michelle hable como hablamos por estos lados, ni con nuestros giros idiomáticos, y esa parte hay que comprenderla. El primer episodio que publicó lo publicó el 26 de abril del año 2018 y el último que tiene publicado es del 14 de abril del año 2024. O sea, ya hace un año que no está publicando y tiene 4 temporadas que han sido bastante irregulares en cuanto a la fecha de publicación. Al inicio lo empezó haciendo semanal, después quincenal, después mensal y así ha ido cambiando y cambiando. Se ha alojado en primera instancia en iVoox y después en Spreaker y distribuye sus contenidos a través de la red del RSS, el Real Simple Syndication. Tiene unos formatos que son entre monólogos algunos y entrevistas otros, y obviamente es un relato que tiene que ver con la no ficción. Está haciendo una crónica permanente respecto de la experiencia que tienen las personas nacidas de padres ecuatorianos que viven, en este caso, en Europa y en particular en la península ibérica, en España en particular. La propuesta de valor es la siguiente: Migración, Identidad y Memoria, un podcast para quienes se sienten de todas partes y de ninguna. Ni de aquí ni de allí es un podcast donde escucharás las voces de migrantes y de las hijas e hijos de migrantes latinoamericanos en Europa. Es un podcast que tiene un tratamiento general de audio bastante bueno. Sin embargo, es un podcast amateur, totalmente amateur. Aquí no hay grandes postprocesos, ni hay grandes usos de elementos
de audio como puede ser música o efectos de sonido. Ninguna de estas cosas son las que importan. Lo que importan son los comentarios, son las reflexiones y son las entrevistas que hace Michelle a distintos representantes de las etnias y de los colores y de los sabores de Latinoamérica en Europa. Entrevista a gente de todas las razas y de los orígenes más diversos de Latinoamérica, desde el Perú, desde Colombia, desde Venezuela y por supuesto desde Ecuador. Hay un encuentro que ella hace cuando ya es grande, digamos unos 16, 17 años, de retorno al Ecuador. Entonces, para ella Ecuador y para su hermano también es como una suerte de país extranjero y por eso el título de su podcast, Ni de aquí ni de allí. Escucha lo que dice en su intro. No es que no nos sintamos de ninguna parte, sino todo lo contrario. Cuando estamos allí, nos sentimos de aquí. Y cuando estamos aquí, nos sentimos de allí. Por eso, no somos ni de aquí ni de allí. Obviamente la claridad de la propuesta de valor es brutal, a pesar de que la carátula no representa fielmente esta propuesta de valor. Es una carátula que está en 3 colores, tiene unos rasgos que pudieran ser como de tipo ancestral, pero no hay una identificación muy clara de qué va la cosa, de qué es este podcast. Realmente, si tú miras la carátula, no sabes de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar a continuación. Pero la propuesta de valor es muy clara, se refiere a los hijos de los migrantes, por lo tanto migrantes también, que se encuentran frente a esta dualidad de que si soy de aquí o soy de allá. Ella dice, no soy ni de aquí ni de allí. Está muy claro y esto lo va ella explorando a través de sus soliloquios y de sus entrevistas con distintas personas y va profundizando en ese sentimiento que en un momento inicial es un sentimiento que pudiera ser de sorpresa desagradable porque ella incluso dice, mi presencia dentro de estas latitudes no es una presencia que pudiera ser considerada eh, común y corriente. Me siento un poco discriminada por las formas que tengo. Y claro, ella tiene rasgos que son muy latinoamericanos, muy de la Sierra Central Ecuatoriana y por lo tanto se distinguen bastante de los rasgos que puedan tener el común de las personas que viven en Cataluña y de origen europeo. Evidentemente, esto le ha generado problemas y esos problemas han requerido de que ella también se someta a ciertas terapias para poder entenderse a sí misma, las cuales va compartiendo. Este podcast es un podcast que tiene una relevancia de contenido muy importante y una originalidad brutal. Desde mi punto de vista, no hay otra oferta dentro de los podcasts que pudiera decir que es de este calibre de originalidad. Por el tema que trata, no tanto por el formato, porque los formatos conversacionales son medio similares entre sí y ella no hace un uso muy específico de las posibilidades que entrega el audio como para poder destacar con su mensaje hacia una audiencia. Tampoco está muy clara quién es la audiencia. Yo sugiero de que sea escuchado por aquellos que están interesados en temas de carácter sociológico, antropológico, sociológico, aquellos que están interesados en general en los temas de las humanidades. En lo que se refiere a la estructura de los episodios, no es una cosa muy clara, no tiene una estructura muy clara de introducción, desarrollo, desenlace, que es lo típico, ni usa técnicas de storytelling para poder atrapar a quien escucha. Tienes que estar interesado necesariamente en el contenido para poder seguir escuchando atentamente lo que nos está diciendo. Y tiene un estilo muy cercano, ella no locuta, conversa, y por lo tanto este estilo tan cercano hace de que tú te sientas muy en confianza, no tienes por qué dudar de que lo que ella te está planteando en todo momento es algo auténtico, real, te está hablando de cosas de la vida, cosas que le han pasado a ella, por lo cual tiene un estilo que logra un alto nivel de empatía, un alto nivel de identificación, sobre todo con aquellas personas que podemos estar en situación de migración y tenemos un punto de vista comprensivo respecto de lo que ella está conversando. Con respecto a la estructura de los
episodios en sí, si es que genera un engagement, si es que tiene un ritmo que sea atrapante. Mira, aquí el contenido manda por el sentido de lo que se está diciendo más que por la capacidad que tenga de un planteamiento tipo storytelling. No esperes un gran ritmo a pesar de que mantiene una temática que podríamos decir que es suficiente como para atrapar a aquellos que estamos interesados en estos asuntos. Y obviamente tiene un llamado a la acción importante. El llamado a la acción es que estemos pendientes de estos temas, que son temas que importan a aquellos que migran, puesto de que sus entornos familiares están siendo afectados, como es lógico, por estas realidades, y nunca hay que dejar de lado esto, puesto de que las familias se pueden desintegrar o integrar dependiendo de la conciencia que tengamos al respecto. Del podcast hice algo especial, me escuché un episodio de cada temporada, son 4 temporadas, y en cada una de estas temporadas tú vas apreciando cómo Michelle va evolucionando desde el momento 1 hasta el momento final. ¿Para quién es este podcast? Ya lo he dicho antes, es un podcast orientado a gente que está interesada en temas principalmente de tipo sociológico, de temas que tienen que ver con la migración, de temas que tienen que ver con cómo la diáspora afecta a las personas. Desde mi punto de vista, Michelle ya no es una ciudadana ecuatoriana en el sentido propio de la palabra, puesto de que yo, no habiendo nacido en Ecuador, me siento ciudadano ecuatoriano, puesto que mi foco principal de preocupaciones está en lo que pasa dentro de las fronteras del país y como asunto muy secundario lo que está ocurriendo en el resto del mundo, solamente aquellos aspectos que puedan afectarnos acá en Ecuador. Para Michelle, el tema principal es el tema de su inclusión dentro de las sociedades en las cuales ella se ha acercado, en particular a la sociedad catalana española y posteriormente por sus estudios de posgrado a la sociedad alemana. Imagínate tú, la sociedad alemana recibiendo inmigrantes, sobre todo en este tiempo en que estamos de tanta xenofobia. No quiero ni pensar cómo esta mujer lo ha pasado por esos lados y cómo ha logrado romper el cascarón para poder crearse un espacio que sí lo vale y que sí lo tiene. Puesto de que ha creado contenidos que son contenidos serios, estudios, y ha publicado artículos científicos y ha hecho también difusión de toda la temática que tiene que ver en particular con los temas migratorios, de diáspora, de racialización, como le llama ella. La racialización se refiere a la discriminación por factores étnicos. Bueno, esa es la reseña del podcast Ni de aquí ni de allí de Michelle Aguilar Panchi. Te dejo muy invitado a escucharla si es que tienes intenciones de profundizar sobre estos temas. Mañana conversaremos de asuntos muy importantes para el podcasting ecuatoriano y universal. Hasta entonces, pásala bonito. El tema musical que nos acompaña es Johnny B. de Jonathan M. Horner, de Fortuna, California, en los Estados Unidos. Atribución Creative Commons 4.0 Internacional. Bajado del sitio freemusicarchive.org. Dejo el enlace en la descripción.